Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Con señales descendió el Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Bueno, amados, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Vamos a leer hasta ahí, hermano. Cierra tus ojos. Dispongamos el Espíritu para que Dios nos hable hoy. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, hoy coloco en tus manos esta palabra. Oro para que el Espíritu Santo hoy hable a mi corazón y esta palabra traiga bendición a todos los santos. Que tu Espíritu Santo guíe esta enseñanza. Te lo pido hoy, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, santos, el tema que hoy me ocupa lo he titulado El poderoso nombre de Jesús. ¿Por qué el poderoso nombre de Jesús? Porque basé este mensaje en las palabras que Pedro le dijo a este hombre paralítico: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de
Jesucristo. Repita, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Así que veo aquí que el nombre de Cristo vale más que cualquier tesoro, que cualquier fortuna, que cualquier cosa. Pues este hombre había estado paralizado toda la vida. Dice la palabra que había nacido en esta condición y pues toda la vida había estado mendigando para poder vivir, sostenerse, sobrevivir mejor. Así que esta frase, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda, me muestra que el nombre de Cristo es ¿qué? Poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque lo que no puede hacer la ciencia, ni los médicos, ni siquiera en este siglo pueden hacer algo como esto, poner a caminar a un paralítico. La ciencia ha avanzado a pasos agigantados, pero hoy todavía no puede hacer esto de hacer caminar a un paralítico. Una persona que ha tenido un problema en la médula espinal es irreversible. Ustedes habrán visto que una persona que recibe un balazo en la espalda, en la columna, no lo pueden volver a hacer caminar, es absolutamente imposible. Así que solo hay algo que pudo levantar a este hombre de esta parálisis desde que nació, y fue él. No, pero póngale ganas, hermano. ¿Fue qué? El nombre de Jesucristo. Así que diga, el nombre de Jesucristo tiene ¿qué? Poder. Hermano, Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Así que hay poder en el nombre de Cristo, amén. Y esto es lo que yo quiero hoy en este estudio, exaltar el nombre de Cristo, que reconozcamos la grandeza de ese poderoso nombre, amén. Bueno, entonces vamos a empezar el estudio. Primer punto, veo acá algo importante, y en mi primer punto es el templo. ¿A qué me refiero con este primer punto, el templo? Me refiero al templo judío. Me refiero al templo donde condenaron a Cristo. Cuando le hablo del templo de Israel, hablo del judaísmo, no del cristianismo, sino del judaísmo. Pero hay algo acá importante, y es que el versículo 1, Hechos 3:1 me dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Así que yo veo que los primeros cristianos, como eran judíos, seguían asistiendo al templo judío, seguían practicando el judaísmo y a la vez el cristianismo. Había como una mezcla entre las dos religiones. Esto puede alguien aprovecharlo para decir, bueno, entonces si yo puedo seguir en la idolatría por un tiempo mientras me vuelvo cristiano. Y muchos han tomado este versículo para aprobar que pueden caminar con el cristianismo, pero a la vez estar todavía en lo que hacían antes. Porque hay que entender que Pedro y Juan, antes de ser cristianos, eran practicantes del judaísmo, de toda la ley mosaica. Así que esta frase, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La hora novena es más o menos eso de las 3 de la tarde a la oración. Indica que ellos todavía practicaban el judaísmo o muchas de las normas del judaísmo y la mezclaban con el cristianismo. Entonces aquí hay algo importante, lea conmigo esto. Los primeros cristianos continuaron asistiendo a los servicios del templo, el templo judío, por un tiempo. Su ruptura con el judaísmo no fue inmediata, sino gradual. O sea, ellos no, digámoslo de esta manera, su cristianismo no fue inmediato, fue gradual. Y de ahí, repito, muchos se han pegado para decir, bueno, pues yo puedo seguir yendo a misa y seguir poniéndole unas velitas a la Virgen del Carmen y qué sé yo, o yo puedo seguir haciendo esto que hacía. Pues hoy tengo que decirle que no.
no por la sencilla razón de que nosotros hoy tenemos la palabra. Ellos siguieron practicando el judaísmo porque no tenían la palabra, el Nuevo Testamento. Lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Pero hoy la iglesia cuenta con toda la revelación de Dios por medio de los apóstoles. Así que lea conmigo, porque esto no puede ser usado como una excusa para continuar en las falsas doctrinas. Entonces, lea conmigo, los creyentes en la actualidad no deben seguir este ejemplo, pues la iglesia ya cuenta con la revelación completa del Nuevo Testamento. Así que el cristiano que hoy dice, bueno, mire, si Pedro y Juan continuaban en su religión anterior, pues yo puedo ser cristiano y continuar con la religión mía. No, esto no es una excusa. ¿Por qué? Porque hoy, diga, yo ya tengo la revelación de la palabra. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 17 y 18. ¿Cuál es el consejo del Espíritu Santo a los que nos hacemos cristianos? ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Pueden continuar allá poniendo velitas a las imágenes, pueden continuar allá en la religión que estaban practicando hasta. Vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu al cristiano. Quiero saber si hay cristianos aquí. ¿Cuál es el consejo o la orden mejor que el Espíritu Santo le da a la iglesia hoy? Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, ¿qué hay que hacer cuando nos hacemos cristianos? Salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. Oiga, el Señor dio la orden, no pueden continuar ahí, tienen que apartarse. Es la orden del Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes, es lo que dice el Señor. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor el todo. Entonces, cambio de punto, voy a hablar de el milagro que se hizo en este hombre. Dice el versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Oiga la palabra, este hombre estaba paralizado desde que nació, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre toda una vida había estado en esta triste situación, paralizado, había perdido toda esperanza. Si hoy pierde la esperanza a alguien que queda en silla de ruedas, pues mucho más él, que no tenía ni siquiera la ciencia que hay hoy. Así que este hombre se sentía impotente, completamente resignado a su desgracia, y por esa razón era que se dedicaba a pedir limosna, porque no le quedaba otra salida. Lee conmigo esto: el hombre paralítico había perdido toda esperanza de ser curado. Por esta razón dedicaba su vida a pedir limosna, porque no le quedaba de otra. ¿Qué más podía hacer? Eso es lo que dice el versículo 3. El paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna, porque no tenía otra cosa más de qué vivir. No podía valerse por sí mismo, no podía trabajar, no podía producir para poderse mantener. Leamos el versículo 4 y 6. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, ojo a la lectura, lo que dice acá, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir pues una moneda, recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mire
Mire qué tremendo esto, hermano. La palabra de Dios me dice que Pedro y Juan, cuando iban a entrar al templo, fijaron en este hombre sus ojos. Esta palabra me llevó a pensar cómo el Espíritu Santo guió a Pedro, cómo el Espíritu Santo le mostró a Pedro que este hombre era una buena oportunidad para glorificar el nombre de Jesús, porque en eso es que termina este milagro. La gente termina dando gloria a Dios, el mismo mendigo termina alabando a Dios. Así que como cristianos, ¿hay cristianos aquí? Tenemos que ser sensibles a las cosas que el Espíritu Santo nos muestra. Hay veces estamos tan distraídos que no nos fijamos en lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Sería bueno que antes de salir de la casa, todos los días le dijéramos al Espíritu Santo: Señor, muéstrame cómo puedo yo glorificar el nombre de Jesús. Y no salir a la loca. Si nosotros hiciéramos esta oración: Padre, muéstrame ¿qué puedo yo hacer para buscar gloria o para darle gloria a Cristo? Estoy seguro que Dios nos mostraría muchos casos en el cual el Señor recibiría su gloria. Así que la invitación que yo les hago es a que seamos un poco más sensibles a la voz del Espíritu cuando Él nos muestra una buena oportunidad para glorificar el nombre de Cristo. Lee conmigo. Cuando una persona está siendo guiada por el Espíritu Santo, fijará sus ojos en aquellos que Dios quiere bendecir. Estará pendiente de a quién puede ayudar y darle gloria al Señor. Eso fue lo que hizo Pedro. Iban a entrar, aunque iban a orar, él estaba fijando sus ojos en este mendigo. Y ahí es cuando el Señor recibe la gloria, porque él sabía lo que Dios le estaba diciendo. El Señor le dijo: detente y sana a este hombre. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor fuera levantada. El mendigo esperaba recibir unas monedas, pero como Pedro no tenía, entonces a cambio, en vez de monedas, recibió nuevas piernas. ¿No le parece que le fue mucho mejor? Qué bonito que nosotros hagamos lo mismo. En vez de estar repartiendo monedas desde el carro, deberíamos estar repartiendo más el poder que Dios nos ha dado en el nombre de Cristo. Esto fue lo que pasó con este hombre. Recibió piernas nuevas cuando no podía caminar. Pedro no se conformó con darle unas monedas. Y esto, como cristiano, a mí me enseña mucho. A veces nosotros calmamos nuestra conciencia dando una moneda, pero yo creo que en vez de una moneda podíamos dar más bien el evangelio a las personas que lo necesiten, en vez de estar simplemente, como dice el proverbio popular, es mejor no dar el pescado, sino enseñarle a ¿qué? A pescar. Amén. El versículo 7 me gusta mucho. Mira lo que dice aquí: y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento, al instante, se le afirmaron los pies y los tobillos. Aquí yo veo la unción en acción. Pedro está moviendo en una fe increíble. ¿Por qué? Porque Pedro estaba seguro de lo que iba a pasar, de que el Señor iba a sanar a este hombre. Por eso que le dice: yo no tengo plata, no tengo dinero, pero hay algo que sí tengo. Tengo un poder, y con ese poder yo te puedo sanar. Y fue lo que sucedió. Pero hay algo aquí que me gusta, y es el versículo 7. En la parte inicial dice que Pedro le tomó de la mano y lo levantó. Así que aquí me muestra que la fe debe actuar.
No es solamente decirle levántate, sino que Pedro hizo lo posible y Dios hizo lo imposible. Pedro actuó en fe. Cuando tomó a este hombre y lo levantó, eso es fe. Porque no es que Pedro simplemente le dijo levántate. No, Pedro hizo lo que tenía que hacer y Dios terminó de hacer lo que Pedro no podía hacer. No sé si me está entendiendo. Entonces, cuando tú vayas a ir a orar por una persona, si tú estás obviamente en santidad, no hay por qué temer. La palabra dice: colocarás las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús se sanará. Así que no te conformes solo con orar. Yo me he dado cuenta de muchos cristianos que oran pero no imponen la mano. ¿Por qué no lo hacen? Posiblemente saben que sus manos no están muy limpias, que digamos, y por eso no se atreven. Ahora, si su mano no están limpias, sino sucias por el pecado, pues no toque al enfermo, porque de pronto lo que lo termina es de matar. Yo conocí a un hombre, mi esposa le consta, que me contó una vez que él estaba convencido de que Dios le había dado el ministerio de la defunción. Entonces yo le dije: ¿cómo así que el ministerio de la defunción? Pastor, es que yo no sé, cada vez que oro por alguien se muere. Bárbaro este hombre, ¿ah? Y es tan descarado que todavía lo cuenta, tiene el poder para matar a la gente. Pero ¿por qué tenía el ministerio de la defunción? Pues porque no vivía en santidad, hermano. Porque la palabra de Dios no me dice esto, la palabra me dice es lo contrario. Pondrán las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesucristo resucitarán, se sanarán, se levantarán, volverán a la vida de ser necesario. Así que hay que tener cuidado con esto, de saber que no basta solo con orar, sino que hay que imponer las manos. Repito, siempre y cuando tú tengas las manos limpias. De lo contrario, no seas atrevido de enfermar a una persona más, porque si tú no tienes las manos limpias, esa persona se va a enfermar, hermano. Así que necesitas saber si tienes la capacidad para imponer tus manos sobre esta persona. Amén. Hay un tercer tema aquí que vi y es la alabanza. La alabanza. Lee conmigo. El milagro realizado en este hombre no fue gradual, sino inmediato. Eso es otra cosa que me pareció extraordinario. No es que el milagro fue ahí como a medias, no, cuando Dios hace un milagro lo hace ¿qué? Completo. El hombre quedó completamente sano. Mire lo que dice el versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento, inmediatamente, se le afirmaron los pies y los tobillos y ojo a lo que sigue. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ojo, este hombre nunca había andado, hermano. No sabía lo que era andar, porque había nacido en esta condición. Ahora, si uno compara a este hombre con un bebé recién nacido, podríamos decir que estaban en la misma situación, porque ni el bebé ha podido andar ni este tampoco. La diferencia con el bebé es que para que empiece a medio andar se requiere de ¿cuánto tiempo? Creo que mínimo un año. Las mamás que están acá saben si es así, más o menos un año es cuando empieza a caminar. Ahora, los primeros pasos del bebé son torpes. Se cae, se golpea. Si la mamá no tiene en cuenta cuando ya empieza a caminar bien, tiene lo menos 3, 4 chichones en la cabeza. Pero este paralítico no necesitó aprender a andar.
Andó inmediatamente. Es más, la palabra no dice que andó, dice que lo primero que hizo fue ¿qué? Saltar. Así es que obra el Espíritu Santo. Yo no veo aquí que el milagro fue gradual, fue instantáneo, hermano. Fue un milagro poderosísimo. Este milagro que el Señor, porque fue Dios el que usó al apóstol Pedro. Y aquí hay tres cosas que me gusta. Dice que saltaba, andaba y alababa. Así que no olvide que este hombre lo primero que hizo al entrar al templo fue alabar a Dios. No podía él entrar al templo. ¿Cómo iba a entrar al templo si no podía caminar? Así que lo primero que hizo cuando entró fue ¿qué? Alabar a Dios. Yo aprendo de cada pasaje de la Biblia, de cada palabra aprendo algo. Lo que Dios me está diciendo acá es que debo entrar por esos atrios con alabanza, alabad y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Yo le hago una pregunta, santos. ¿Ustedes creen que todas las personas que vienen a la iglesia vienen con este corazón dispuesto de alabar? ¿No oigo? Yo diría que son pocos los que vienen con un corazón dispuesto a alabar a Dios. La gran mayoría viene a oír sermones, pero no a alabar a Dios. Por más que el pastor Abraham Peña se los dice todos los domingos, no lo aprenden, no lo han aprendido nunca, ni lo aprenderán nunca. Porque nunca han entendido que lo más importante no es ser un oidor, sino un adorador. Alabar a Dios es lo que hizo este hombre tan pronto entró en el templo. Es exactamente lo que dice el Salmo 100. Entrad por esas puertas con acción de gracias y entrad por esos atrios con alabanza. Alabad y bendecís el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Así que aprendamos de este paralítico. Lo primero que hizo al entrar al templo fue ¿qué? Alabar y dar gloria a Dios. Hay algo que me viene a la mente, ahorita no está en mi estudio, así que viene a colación al tema. Cuenta la historia, si mi mente no falla, por allá por el año 1250 tal vez, un monje, Tomás de Aquino, vino o fue a Roma a visitar al Papa de aquel entonces, que debería ser Inocencio IV en esa época. No era muy Inocencio, pero se puso ese nombre. Y cuenta la historia que Inocencio, que era el Papa, en el escritorio papal tenía un montón de monedas de oro y plata, muchísimo dinero, sobre la mesa, sobre el escritorio papal, con ese montón de dinero, más otros extras del año 1500 con la venta de indulgencias de León X, que era el Papa del 1500, fue que se construyó todo ese lujo que hay allá en Roma, la Basílica de San Pedro y demás. Y cuenta la historia que Tomás de Aquino le dijo, el Papa le dijo a Tomás de Aquino: hoy sí podemos decir que tenemos oro y plata, cosa que no pudo decir Pedro. Entonces Tomás, como ellos rivalizaban tanto con el Papa, Tomás le dijo: eso es verdad, su santidad, pero lo que no podemos decir
Él al paralítico: levántate y anda. Eso es una enseñanza muy dura, porque eso es lo que ha pasado con la iglesia. Se llenó de lujos, de dinero, pero no de poder. Perdió el poder. No sé si recuerdan las cartas del Señor Jesucristo en el Apocalipsis. La última carta del Señor Jesús, la séptima, se la escribe a la iglesia en la Odisea. Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice Dios, Jesús a la iglesia. Tú me dices, dice el Señor a la iglesia, tú me dices que tú eres rico y te has enriquecido y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Pero Jesús le dice: pero para mí tú eres un miserable, pobre, desnudo. En fin, le pega un regaño. Eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, pero no oro del metal, sino oro del Espíritu, poder de Dios. Que te eches colirio en los ojos para que veas. Es una anécdota, ¿no?, que viene al tema. Pedro le dijo al paralítico: yo no tengo dinero, no tengo plata ni oro, pero tengo algo. ¿Tengo qué? Yo no oigo. Poder. Hechos 1:8, recuerda que estudiamos Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y allá tenemos a un Papa romano, Inocencio IV, feliz, vanidoso porque tenía dinero. Y ahí tenemos a un Tomás de Aquino diciéndole: tú tienes dinero pero no tienes poder, porque no puedes decirle al paralítico: levántate y anda. Así que es mejor que nosotros tengamos el poder para levantar al enfermo y no el poder para acumular dinero y terminar en el infierno. Ojo a esto. Así que este paralítico, que no tenía nada porque era un mendigo, aprendió lo que les estoy diciendo. Lo más importante es alabar a Dios. ¿Entró qué? Alabando a Dios. El milagro obrado en este hombre fue un testimonio, hermanos, un testimonio muy claro para todos aquellos que habían crucificado al Salvador. Claro, imagínense, ¿quiénes eran los que habían gritado: crucifícale, crucifícale? Los que estaban en el templo. Toda esa gente que estaba en el templo allá dándose golpes de pecho y diciendo a Dios que lo amaba, eran los que habían gritado: crucifícale. Así que este milagro, no proyéctamelo otra vez, este milagro obrado en este hombre, este milagro fue un testimonio muy claro para aquellos que habían crucificado al Salvador. Imagínense, lo crucificaron y ahora resulta de que ese Salvador estaba obrando de una manera poderosa por medio de sus discípulos. Mire lo que dice el versículo 9. Y todo el pueblo, ojo a esto, todo el pueblo le vio andar, yo no oigo, y alabar a Dios. Oiga, la gente sabía quién era él. La gente sabía que era el paralítico y estaba atónita viéndolo andar y alabar a Dios. Y escuche el versículo 10: le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El Señor estaba recibiendo gloria. Los verdugos, los que habían gritado crucifícale, crucifícale, estaban viendo un milagro poderoso de un Señor que, aunque ellos lo mataron, aún obraba poderosamente por medio del nombre de Jesús de Nazaret. Hay un tema importante que sigue y lo titulé El autor. ¿Por qué el autor? Porque cuando Pedro obra el milagro, la gente como que miraba a Pedro y ya estaban como con ganas de adorarlo. Y Pedro tuvo cuidado de decir: oiga, ¿por qué me miran a mí?
Yo no he hecho este milagro, yo usé fue el poderoso nombre. Ojo a esto, versículo 11. Y teniendo asidos, es decir, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, ¿cómo estaba? Ayúdeme y verá cómo sale de bonito esto. ¿Cómo estaba el pueblo? Atónito. Concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Todo el pueblo corrió, todo el mundo quería mirar a Pedro. Todo el mundo estaba asombrado y querían saber quién era Pedro. Viendo, otra vez, ojo a la palabra, ¿qué? Viendo esto Pedro, es decir, viendo que lo iban a alabar, que le iban a aplaudir, que le iban a echar flores y le iban a dar golpecitos en la espalda, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y ojo a lo que les dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando este Pilato había resuelto ponerlo en libertad. Los está acusando, hermano. Les está diciendo: ustedes mataron a Jesús, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién era el homicida? Barrabás. Queremos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Pediste a cambio por el Hijo de Dios un asesino y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ahí viene Pedro y aclara: y yo no oigo. Y por la fe en, no oigo, su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Todo ha sido obra de Jesús. Yo lo único que usé fue su nombre. Ay, hermano, yo no sé si a usted le enseña algo, pero a mí me enseña mucho. ¿Cuánto nos falta a nosotros aprender a usar el nombre de Jesús? Nombre de Jesús tiene ¿qué? Poder. ¿Cómo titulé a mi estudio? Poderoso nombre de Jesús. Hermanos, usemos el nombre de Jesús. Que conste que me incluyo, ¿no? Usemos el nombre de Jesús. En vez de estar usando el nombre del médico, del abogado, del juez, del ingeniero, de quien sea, del decano. No, usemos el nombre de Jesús, hermano. A veces somos cristianos más palanqueros. Todo es con palanca humana. Y la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne bajo su brazo. Tenemos que aprender a confiar y creer y movernos y usar el poderoso nombre de Jesús. Pedro, queridos hermanos, tuvo cuidado
de llevar a los presentes al verdadero autor del milagro. Hermano, yo necesito que lea esto conmigo en voz alta, y los que están allá en sus hogares también. Por favor, léalo conmigo, porque esto es sumamente importante. Diga: Pedro tuvo cuidado de llevar a los presentes al verdadero autor del milagro. No sé si entendió. El poder no estaba en Pedro. Entonces, ¿en quién? En el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Pedro no le robó. ¿Yo no oigo? No le robó la gloria al Señor. Cuando la gente lo agarró, las multitudes vinieron, todo el mundo, el paralítico, toda la gente se amontonó, todos miraban a Pedro. Pedro le dijo: bueno, ¿qué? ¿Se embobaron o qué? A mí no me vengan. ¿Cuántas veces caemos en ese pecado, hermano? De que nos abracen y nos digan: lo hiciste muy bien. ¿O no? ¿Qué dijo Jesús? Que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. No hagáis tocar trompeta. Y algunos predicadores han caído aún más lejos. Y ustedes saben que es verdad lo que voy a decir. Hay predicadores que han caído tan lejos que no pueden salir así como yo salí normalmente, sino que tienen que apagar todas las luces. Y tan pronto sale y aparece, porque la luz llega como un reflector así impresionante, hay unas cuadrillas ya preparadas que tienen que gritar. Esos pobres muchachos quedan sin voz ese día. Tienen que gritar con toda la fuerza para meter a la gente en un éxtasis de idolatría tan terrible que es vergonzoso. ¿Alguien ha visto algo parecido a eso? Eso es idolatría, hermano. Y hay algunos que han llegado al colmo peor. Y es que la plataforma tiene un hueco con una grúa, y sube la grúa, y mientras sale un poco de humo tipo Lady Gaga, entonces sale el predicador o la predicadora con humo, y ¡qué barbaridad! No sé si alguien sabe de qué estoy hablando. ¿Eso pasa en las iglesias? Sí, pasa en las iglesias. Y a mí me parece que eso es completamente idolátrico, porque tú no puedes buscar que la gente te mire a ti. Todo predicador se quita para que la gloria sea de Dios, no del hombre. ¿Hay algún alumno mío del instituto? Bueno, hay varios, están juiciosos. El otro semestre vamos a estudiar homilética. ¿Recuerda que les dije el arte de hacer sermones? Una de las cosas que ustedes van a aprender conmigo en la clase de homilética el otro semestre es que la predicación es un triángulo. Aquí está el predicador, aquí está la palabra y aquí está el Señor. Es un triángulo. El predicador predica la palabra para glorificar al Señor. Pero la predicación no es una línea. El predicador no puede tapar y robar la gloria de Dios. Es un triángulo. El predicador predica la palabra para glorificar al Señor. Él se quita porque la gloria es de Él. Él no puede pararse en la mitad porque le estaría robando la gloria a Dios. Y eso es lo que están haciendo muchos predicadores. Son showmanes. Eso es un pecado que algún día tendrán que pagárselo al Señor. Tú no eres Lady Gaga ni ¿cómo se llama la mona esta norteamericana? Madonna. No, somos hombres y mujeres normales. No podemos robarnos un show porque esto no está bien. Quinto punto:
¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué? Por ignorancia, hermano. La misma ignorancia que había en el pueblo es la misma ignorancia que hoy existe. Mire el versículo 17, mire lo que Jesús le dijo, lo que Pedro le dijo a ellos. Ustedes están a punto de adorarme y ustedes mataron primero al Hijo de Dios y están a punto de colocarme como si yo fuera Dios, pero todo es porque ustedes son una partida de ignorantes. Oiga, en la iglesia cristiana sí que hay gente ignorante. Estoy aterrado de la gente tan ignorante en las iglesias. Adoran a los hombres en vez de adorar a Dios. Mire lo que Pedro dice: mas ahora, hermanos, yo no oigo. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Pedro les está diciendo: ustedes mataron a Cristo, pero lo hicieron porque son una parranda de ignorantes. Ustedes, sin darse cuenta, cumplieron lo que escribieron los profetas, lo que escribió Isaías en el capítulo 53, lo que escribió David en el capítulo 22. Todo lo cumplieron ustedes matando al Hijo de Dios, pero lo hicieron por ignorantes. Así que, ¿qué hay que hacer? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que trae el refrigerio y la bendición? El arrepentimiento. Y envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Cristo está en el cielo, hermano. Está ya hasta qué, dice, hasta que sea necesario y se restaure y el pueblo de Israel lo reconozca como el Mesías. Pastor, ¿algún día Israel reconocerá a Jesús? Sí. En la gran tribulación, la palabra dice que Israel reconocerá que Cristo es el Señor. Mirarán a aquel a quien traspasaron, se avergonzarán. Lee conmigo, hermano. La ignorancia del pueblo judío consistía en no entender que Jesucristo era el mismo Dios encarnado. Ellos nunca entendieron que Cristo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne. Ellos no entendían que Dios se hizo carne, ni lo entienden aún. Los judíos querían un Mesías que derrotara al imperio romano, pero jamás a un humilde pastor hablando de amor y de perdón. Ellos querían a un Alejandro Magno, querían a un Simón Bolívar, pero nunca un pastor que quería morir por ellos. Eso no lo querían. Pablo lo entendió, el apóstol, y lo escribió de una manera magistral. En el capítulo 2, primera de Corintios 2, mire lo que dijo el apóstol Pablo. Mucha atención a la lectura, el versículo 7. Mas hablamos, dice Pablo, hoy los cristianos, ¿qué hablamos? La sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga lo que está diciendo Pablo: todo lo que estamos recibiendo hoy aquí es sabiduría oculta. Estuvo oculta por muchas generaciones, pero hoy Dios se la revela a sus santos. Pero oiga lo que dice de esa sabiduría: la que ninguno de los príncipes de Israel, de los judíos, ni de los fariseos, ni de los escribas, ni de los saduceos, ni de los doctores de la ley, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Hermano, ellos mataron a Cristo y no entendían la palabra. No sabían que matándolo estaban cumpliendo la palabra de Dios. Eran ignorantes. Hoy
Estoy completamente seguro que las iglesias, la gran mayoría, está llena de gente ignorante. No saben para dónde van. Caminan como borregos detrás de un hombre que los guía a una muerte segura. Porque son ignorantes, desconocen las escrituras, nunca la leen, no la estudian. Son contados los hermanos que estudian la palabra. Aquí vienen tal vez unas 6,000 personas y tenemos 300 estudiantes de 6,000. 300 estudiantes de teología de 6,000. Son muy pocos los que quieren entender la profundidad de la palabra. Los que le sacan tiempo a prepararse para el conocimiento de Dios. 300 de 6,000. Eso no alcanza a ser ni el 1%, creo. Todos los fariseos, saduceos, doctores de la ley, los escribas, Anás, Caifás, toda esta gente mató a Cristo y no sabían lo que estaban diciendo. Sexto y último punto: el profeta. ¿De qué profetas quiero hablar? De lo que está enseñando Pedro. Pedro les dio una cátedra en un solo mensaje. Me fascinan los sermones de Pedro. Cada palabra que dice Pedro es tremendamente profunda. Oiga lo que dice Pedro: porque Moisés dijo a los padres, allá en la península del Sinaí, cuando salieron de Egipto, allá en el monte Sinaí, cuando Dios le dio las tablas de la ley, ¿qué le dijo Moisés a esos viejos, ancianos judíos? Moisés le dijo a los padres: ojo, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, a un profeta como a mí. A ese profeta oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés le habló al pueblo siglos atrás que iba a venir un profeta poderosísimo y que tenían que escuchar al profeta. Y toda alma, ojo, porque eso también es para hoy, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada, cortada, erradicada, extirpada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Pues la venida del profeta Jesús. Vosotros, le dice Pedro a estos que mataron a Jesús, vosotros sois hijos de los profetas. Y el pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Recuerda que Dios le dijo a Abraham: vete, Génesis capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te diré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, te multiplicaré, te engrandeceré, y serán benditas en ti y en tu simiente todas las naciones de la tierra. Entonces Pedro le está diciendo a estos asesinos, los que mataron a Jesús: ustedes son hijos de esos profetas, ustedes son hijos de esa promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham, que en esa simiente iban a ser benditos. ¿Quién era la simiente? Jesús. Vosotros primeramente, ojo, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Jesucristo vino a bendecirlos, y ellos, en vez de dejarse bendecir, lo mataron. Tremenda, ¿no le parece? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Jesús era el profeta que anunció Moisés. Jesús era ese profeta que tenían que oír. Jesús era ese profeta que si ustedes no iban, Dios los iba a castigar. Jesús era el profeta. Jesús era el profeta.
Y la gente hoy lo sigue rechazando. Jesucristo, hermanos, era el gran profeta anunciado por Moisés, que venía a este mundo a establecer su santo reino. Por eso Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed en el evangelio. Las grandes promesas de Dios anunciadas por los profetas tendrán su cumplimiento en el reino milenial, en el milenio. El profeta, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, el Libertador, no era otro más que aquel que habían matado en la cruz, pero que Dios lo había levantado de los muertos, y ahora, como está vivo y vive por los siglos de los siglos, ahora este hombre paralítico estaba completamente sano, porque Pedro estaba usando ese glorioso nombre que tiene poder para dar vida y darla en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un buen aplauso al Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.